de momentos en las cuales David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió. Y él dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Y este texto quería compartir de lo que estuve meditando, es como el salmista le habla a su alma y le dice, alma mía, bendice alma mía al Señor. Es como que a veces nuestra alma está apagada y hay que recordarle, hay que hacer ese ejercicio de recordarle a nuestra alma que tiene que bendecir a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y habla de diferentes momentos. Él es quien dice en otra versión, rescata del hoyo tu vida, el que sana tus enfermedades. O sea, él vivió momentos de diferentes emociones y eso vamos a escucharlo hoy, ¿verdad? No sé si quieres comentar algo más de ese Salmo 103 como para iniciar, algo que te llamó la atención de ese Salmo. Bueno, a ver, vamos a recordar un poco el Salmo 103, sí. Hay una música incluso que me encanta, que empieza, creo que es de Marco Barrientos, Ujú. o creo que es Barrientos. Es una música que te lleva realmente a conectarte con tu ser y a conectarte con tu creador, ¿verdad? Sí. Y cuando uno dice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Yo no puedo evitar conmoverme cuando escucho esa música, es como que tengo la nota en mi cabeza. Es una música que si yo conecto con lo que yo estudio en psicología, tiene total sentido cuando nosotros centramos nuestra mente y nuestro corazón en el creador de quienes somos, ¿verdad? Entonces, desde mi abordaje, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho los pensamientos, lo que identifica, lo que angustia a la persona son sus pensamientos. Entonces, sí, yo quiero que hagamos, yo siempre suelo separar bien los conceptos, pero si utilizamos la psicología para comprender y para analizar este texto y de cómo funciona la mente humana, sería que si yo como creyente centro mi mente y mi corazón en quien me creó, entonces se disipan todos mis miedos. Y ahí podemos Ujú. conectar con aquel pasaje donde Jesús camina sobre las aguas y Pedro tiene miedo y le dice que él se empezó a hundir porque dudó, ¿verdad? Y si vemos en los dibujos animados, en las películas, todo gráficamente, Pedro no le mira más a Jesús, mira alrededor la tormenta, el agua y se hunde. Bueno, Ujú. eso es lo que generalmente las películas nos transmiten de lo que fue. Entonces, y otra vez se refuerza en el texto bíblico que fue porque él desvió su mirada, entonces desvió su mente de Ujú. quién le daba seguridad. Entonces, Ujú. bueno, puedo hablar una hora sobre eso. No, excelente. Quería nomás que compartas tu aporte y todo eso. De verdad necesitamos hablar de estos temas. Y todos creo que como cristianos mantenemos que la Biblia es nuestro fundamento, ¿verdad? Pero para iniciar nuestro tema, ¿verdad? Que tiene que ver con salud emocional, de eso vamos a estar hablando. Y como hay muchos públicos, de repente voy a tratar de usar lenguaje sencillo en algunas ocasiones, ¿verdad? Dice, la primera pregunta sería... eh, Mariam, ¿por qué es importante el cuidado de la salud emocional y cómo la psicología se relaciona con la Biblia? O sea, podrías empezar con uno de los dos, pero porque hay mucha gente que no, por diferentes ideas, conceptos que tienen, rechazan esto, ¿verdad? Nosotros creemos que la palabra de Dios es lo que nos llena, nos santifica, nos acerca más a conocer a Dios y todo eso. Pero ¿cómo podríamos conectar esa psicología con la Biblia? ¿Cómo se relaciona de alguna forma? Entonces, aquí nosotros a ver, yo escucho personas que dicen que se complementan, puede ser esa una buena definición, pero ambos tienen
objeto y sujeto de estudios muy distintos, ¿verdad? La psicología estudia los procesos cognitivos, procesos emocionales, el comportamiento, dependiendo del área de la psicología trabaja más en observar cómo funciona el ser humano, desde cómo piensa, cómo aprende, cómo recuerda, cómo olvida, cómo ama. O sea, explica la psicología fenómenos desde su etiología, desde el ambiente, desde la genética, desde los traumas. O sea, todo eso observa la psicología. Y eso es lo que hace la psicología. Ahora, la Biblia nos dice quién nos creó. En la Biblia no hay mucho texto que diga cómo funcionamos, porque ese no es el fin último de la Biblia. El fin último o el fin primero es contarnos la historia de salvación desde Génesis a Apocalipsis. Y tener claro eso nos va a hacer, la gente dice mezclamos cosas. Yo creo que la falta de conocimiento hace que uno piense que se mezclan, pero no se mezclan, porque la psicología no nos trae en ningún momento un salvador, ni en ningún momento nos presenta el pecado como el motivo de la separación de Dios y el ser humano. Eso lo hace la Biblia. Esa es su función y ese es su objetivo, volver a encontrarnos con nuestro Creador a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, con quien nosotros encontramos reconciliación. Ese es el objetivo de la Biblia. No es explicar cómo funciona el ser humano. Dios dejó, hay tantas cosas que Dios nos dejó a nosotros como administradores, porque en Génesis el Señor ya nos delegó la administración y la psicología, el manejo de las emociones forma parte de esa administración. Ahora, la parte de la salvación es con Dios. Ahí quería nomás mencionar algo para mí también es tan sencillo. Así como tengo un dolor de muela, yo voy al dentista. Si yo estoy con fiebre y tengo algunos síntomas de gripe, qué sé yo, voy a consultar con un médico. Y si mi mente está mal, ¿por qué va a estar mal acudir a un psicólogo, ¿verdad? Entonces, de repente hay conceptos todavía dentro de los cristianos de que, bueno, la Biblia dice claramente, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y también te menciona tu mente, ¿verdad? Y ahí es donde entra, creo, el cuidado un poco de la parte mental. Y más todavía, sabes que Marian de niño, así te diga, me rompe la estructura. Yo siempre me preguntaba por qué algunas personas, tipo, se enojan contigo y ya no te hablan o golpean, cierran la puerta fuerte, te hacen el ghosting, se desaparecen o hay gente que tipo explotan con todo, ¿verdad? Y todo tiene que ver con las emociones, entiendo hoy, ¿verdad? Pero de alguna forma yo encuentro también que la Biblia enseña estos principios, ¿verdad? Acerca de cómo yo puedo de alguna forma gestionar mis emociones y cómo de repente en momentos difíciles David gestionaba de una forma, en forma de ira. A veces en momentos David lo gestionaba en forma de angustia. Decía, cuando callé en mis huesos sentí como que iban a quebrarse, dice una versión, ¿verdad? Es como que cuando guardas tu pecado, es como cuando enterras cosas, tu cuerpo responde de forma... Y me parece tan interesante que la Biblia estoy entendiendo así de, wow, qué grandes herramientas hay, ¿verdad? Pero siempre tuve esa pregunta, ¿verdad? De por qué las personas reaccionan como reaccionan. Y va a depender siempre de la historia de la persona. Siempre va a Okay. depender, Las historias son importantes. es un depende gigante, ¿verdad? De lo que modeló, de lo que vivió, de lo que le enseñaron, de los valores que tiene, los principios que tiene. Mira que hay muchos cristianos que son iracundos, hay muchos cristianos que son entregados a la gula, ¿verdad? A comer de más. Yo tenía, soy parte de esa estadística y los cristianos dejan de tomar alcohol, pero empiezan a comer un montón en todas las reuniones. La gente dice, yo me quiero ir a la reunión de los cristianos porque ahí hay comida. Y en la exageración, y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que están haciendo los cristianos? Tragando sus emociones, ¿verdad? Y algo de lo que no se habla, porque no vamos a cambiar el menú ahora, María, ¿verdad? Pero Sí. el 80% de Marian, la iglesia tiene enfermedades. Marian, hay que leer un comentario de Sin Arias. Le digo gente, a la gente que está conectada, aprovechen
Marian, incluso si mal no me equivoco, vos estabas relacionado a un tema, recibiste invitación especial de especialidades juveniles, ¿verdad? Sí, También. hicimos dos cursos. Ok, Hicimos dos cursos de o salud sea, con ellos, sí. estamos hablando con alguien, una capísima de las capas, una pro, o sea, alguien que si las especialidades juveniles reconocido a nivel de cristiano te invitan es porque sos un pro. Así que, bueno, para que sepan, entonces aprovechen sus preguntas, hagan sus preguntas. Quería leer uno de Sin Arias. Dice, ¿cómo sé si está mal mi mente? Es una gran pregunta. Y mira, es como que básicamente todos nosotros de una forma u otra hay pensamientos irracionales en nuestra mente. Cuando nosotros sabemos que está, no, yo no quiero clasificar en blanco y negro bien o mal. Lo que podemos Ujú. es preguntarnos cuán saludables son mis pensamientos que me permiten tener relaciones saludables, un funcionamiento saludable, donde yo no gestiono las emociones de una manera no saludable. Justo este fin de semana yo terminé un programa de ansiedad donde trabajábamos cuáles son las formas no saludables de gestionar las emociones. Alcohol y drogas, por supuesto, están en la cabeza, ¿verdad? La comida también es una forma no saludable de gestionar las emociones. Plaguearse es una forma no Ujú. saludable. Ok. Aislarse, no Ujú. hablar, Ok. guardarse todo para uno, Uh, Qué complacer bueno. a todos. Hay Sí. muchas formas no Ahora, saludables. ¿cómo, Mariam, yo puedo identificar mis emociones? Bien, eso sí, y mira que eso se hace desde la más tierna infancia. Si nuestros padres nos enseñan desde chiquititos a identificar que sentimos rabia, alegría, tristeza, cuando somos adultos se vuelve un poquito más fácil identificar las emociones. Pero de adultos, eso nosotros necesitamos agarrar un libro y empezar a leer, hacer una psicoeducación sobre qué emociones estoy sintiendo. Porque la gente a veces tiene dos emociones más, feliz y rabia. Pero hay muchísimas otras Sí. emociones. Hay muchísimos más, ¿verdad? Pero tipo, Sí, ¿sabes qué? Este ejercicio es tan difícil a veces. Por ejemplo, vos estás y yo lo que hago es, yo me di cuenta que, bueno, yo pensaba antes, yo me considero ponerle una persona espiritual, ¿verdad? Porque lees la Biblia, oras, te vas a la iglesia, pero hay un libro que me cambió en la vida que les recomiendo que se llama Emocionalidad Espiritualmente Sana, creo que es el nombre del libro, de sí. Peter Scazzero, de un tipo que llegó a un quiebre y todo eso. Y él escribió esto, ¿verdad? De que a veces nosotros no podemos decir que estamos espiritualmente maduros y emocionalmente somos desastres, ¿verdad? O sea, todo está a la vez, en cierto sentido, está unido. O sea, no puedes decir, soy una persona espiritual, pero me voy y le trato mal a mi prójimo, exploto por él y le digo las cosas en la cara, ¿verdad? Esa coherencia, ¿verdad? ¿Cómo uno puede eh, ver eso, gestionar esas Bueno, cosas, María? Interesante. otra vez un depende grande, porque todos nosotros tenemos una historia. Hay personas con que simplemente con el texto bíblico y a veces incluso solo Colosenses 3 ya te dice ya cuál es el perfil de cristiano, vos te pones a trabajar por eso, por la compasión, por el servicio, por la generosidad, la bondad, bueno, características que menciona el texto bíblico. Ahora, si yo vengo de una familia donde no hubo mucho modelaje, vamos a separar otra vez familias de creyentes y familias de no creyentes. Hay familias de creyentes donde los hijos terminan rechazando la espiritualidad o la religiosidad porque los padres no supieron administrar bien su servicio a Dios, de su servicio a su ministerio familiar. Entonces ahí pasa un quiebre y la persona para que pueda aprender otra vez a reconciliarse con ese asunto necesita muy probablemente un proceso terapéutico para reconciliar los conceptos de servicio, de emociones, de familia, de iglesia. Su propio camino va a tener que caminar ahí. Eso en ese paso. Ahora, si viene de una familia conflictiva, donde hay peleas, gritos, traumas infantiles, abuso, que en nuestro país eso es el pan de cada día, la Sí, persona va a lastimosamente. necesitar, sí. Y hay mucha gente que dice, ¿por qué lo que no cambia si es cristiano? Y porque tiene
La gente, mira, que acá estamos entrando en arenas movedizas, porque acá es donde dice la gente que los psicólogos justificamos el pecado, pero Ok, nosotros no a qué justificamos. se refieren? ¿Podés explicarlo? ¿Podés explicarlo? ¿A qué se refieren? Cuando nosotros empezamos a decir, bueno, pero la persona está, no cambia, no mejora, no es porque, ay, yo quiero pecar. Probablemente Ujú. quiere pecar porque ese pecado fue lo que le ayudó a sobrevivir durante todos estos años. Y yo con la Ujú. psicología lo que puedo hacer es explicar que esa persona no va a salir de su pecado hasta no sanar o hasta no hacer un Sí. proceso terapéutico que le ayude a salir del hábito de ese pecado, ¿verdad? Ujú. Y ahí es donde dicen, ah, los psicólogos justifican el pecado de la gente y el pecado y punto, y Dios es fuego abrasador. Entonces, sí, no se niega, pero se explica. Y justamente el mismo Dios, el mismo Jesús, eh, eh, para mí es muy, ese encuentro tan íntimo con Jesús, nosotros somos muy ligeros de opinar de la vida de la persona, ¿verdad? Así como aquella imagen de la mujer que todos que vienen y le hacen, le prueban a Jesús, sí, a ver, él mandaba a tirarle las piedras, ahora no recuerdo, no sé si era Lucas 10, no sé, realmente no recuerdo, pero ¿Vos donde, hablas de la mujer que cayó en adulterio, puede ser? ajá, sí, de ella. Ok. Y ahí Jesús dijo que tire la primera piedra quien no tenga pecado, ¿verdad? Y él podía tirar la piedra, ¿verdad? Pero él no tiró la piedra. Él era el que podía tirar la piedra allí. Y ella no, Yo, pero él, ¿cómo? no, no, puedes seguir, nomás estaba más pensando ahí que la misericordia y la compasión, uno, que a veces es fácil emitir algo contra una persona sin conocer, ¿verdad? Pero Jesús tenía misericordia, tenía, o sea, eso es lo que más admiro de Dios, que aparte que Jesús es Dios, Jesús también es hombre, o sea, lo demostró y tenía humanidad. Y por ejemplo, ahí me viene un texto, no solamente con la mujer adúltera, cuando llega, por ejemplo, con Marta, él creo que 4 días, según el contexto, 4 días o 3 días se enteró que falleció Lázaro. ¿Y qué es lo que hace cuando Marta le dice, ¿por qué no viniste? Jesús llora. O sea, muestra ese lado humano de simplemente estar y llorar nomás. Él no quiere en ese momento, ella capaz no quería entender, pero teológicamente yo te puedo explicar que esto tiene un propósito. Si bien es cierto, le dio una explicación breve, pero ella estaba en un momento de duelo. Y a veces los cristianos parece que, tipo, a las emociones que le tildamos de negativas, como tristeza, ira, desechamos y no queremos explorar. Y eso nos está haciendo mal. Las emociones tienen una función y cada vez que nosotros le tildamos de negativas o de feas o de malas o de débiles a las emociones, estamos criticando el diseño perfecto de Dios. Fue Dios el que nos puso emociones, no es resultado del pecado las emociones. Resultado del pecado es la separación que nosotros teníamos antes de Cristo, no las emociones. Las emociones, que, ¿para qué sirven? Ellas tienen una función y su función es informarnos lo que estamos sintiendo para que se pueda regular el ambiente. Imagínate, mira, la emoción, y ahí dicen la emoción, la ira santa. Era ira y punto. Era ira La, y la, punto. la de Jesús cuando él tiró Sí, todo. Ujú. era ira y punto. Era ira de hombre. Cuando lloró era Y llanto de Dios es hombre. un Dios de ira también, es un Dios de ira. Sí, y no es bueno, ni malo, ni santo, ni satánico, no. Y, y- y no es por eso que Él es malo, o sea, en su naturaleza Él es un Dios justo ¿Cuál y era va a la tener que castigar función? el pecado, es parte de su naturaleza. ¿Y cuál fue la función de esa ira? Regular el ambiente. La ira, cada emoción tiene una función y la ira o la rabia es la manifestación de que algo injusto está pasando en mi ambiente. Entonces, cuando nosotros tenemos ira, me está dando un mensaje de que hay algo que se está violando, algún derecho, alguna situación injusta, donde nosotros necesitamos tomar una decisión. Ahora, nosotros no podemos ser gobernados por la ira, porque es diferente reconocer la emoción que actuar por la emoción.
Y aquí, o tomando este ejemplo de Jesús, él tiró las cosas. ¿Por qué? Porque él reclamó que ese lugar no era para vender cosas. No. Porque estamos hablando otra vez, es medio complejo hablar de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús era Dios y humano al mismo tiempo, Claro. ¿verdad? Pero él también sabía. Y sabes que según el contexto de la historia, según lo que estuve leyendo algunos comentarios justo sobre ese pasaje, es probable que algunos de los grupos fariseos, porque había varios, administraban cierta parte del dinero del templo, ¿verdad? Entonces, cuando venía un gentil, se le cobraba normalmente muchísimo más caro de lo normal. Por ejemplo, una palomita para sacrificio, ahora voy a hacer así random. Palomita, 120.000 cada uno, ¿verdad? Cuando al judío se le vendía 50.000, eso mi casa será llamada casa de oraciones para todos, para los gentiles también. Y que ellos estén, o sea, a los gentiles, tipo, aparte otra vez se les esté explotando, por eso me llamó mucho la atención. O sea, había una cosa muy injusta que Jesús le recaló hondo y dijo, bueno, y sabiendo que eso le iba a perjudicar, pero lo expresó así, se molestó y cuando decía a los fariseos las cosas lo decía con esa intensidad y demostraba también su autoridad, dice, por eso, Claro, ¿verdad? Porque, sí. porque identificaba esto siento y esto lo comparto. Y bueno, ¿cuál es nuestra diferencia con Jesús? Que Ujú. él conocía, él conoce todas las cosas. Y justamente esa es la diferencia con nosotros. Nosotros no conocemos todas las cosas y tenemos la soberbia de juzgar al hermano, de criticar al hermano, a decir, fulano es un pecador, él no quiere luego salir de su pecado. O sea, tenemos mucho coraje, mucha valentía, digo yo, pero mucha soberbia en realidad. O sea, el mismo Dios, verdaderamente Dios, quien realmente conoce todas las cosas, él puede hacer lo que Él quiera. Pero nosotros, ese es nuestro freno de mano, porque nosotros no somos ni omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes. Él sí. Y eso es lo que, esa es la gran diferencia que tenemos con Él, ¿verdad? Y eso debería, en teoría, mantenernos a nosotros a raya y mantenernos en esa actitud compasiva, bondadosa y de acogimiento de las personas para acompañarle en su proceso de crecimiento y de madurez en la fe. Porque al fin y al cabo, lo que la palabra a nosotros nos dice es que nosotros vamos, Pablo decía esto de que nosotros vamos creciendo, que vamos madurando, que esto es una carrera, ¿verdad? Esto no es una competencia de quién está más santo, más rápido y quién es más espiritual. Y que cuando uno se cae, yo tengo que estar listo para pasarle la mano, no para mostrarle el dedo. Sí. Dice sin áreas regular se refiere a tener dominio propio. Ujú. Y genial, capaz también tiene que ver con los frutos del espíritu que uno tiene que son resultados de nuestra comunión. O sea, para mí es tan importante eso de tipo recordarle a nuestra alma que tiene que bendecir al Señor. Pero hay tantas distracciones hoy en día, especialmente para los jóvenes, niños, adolescentes, ¿verdad? De vivir el hoy, el aquí y el ahora. O sea, tanto la Biblia habla y Jesús lo habló, echen toda su ansiedad sobre, qué sé yo, sobre el Padre, no se preocupen porque habéis de comer, qué ropa habéis de vestir. O sea, la Biblia re súper habla luego de esto, ¿verdad? Ahora, quería pasar a otra partecita que me parecía importante que hace rato lo tocaste. Justo estaba leyendo un libro que tiene que ver un poco, que él explica, es específica, ¿cómo decirlo? Que se hizo para hombres, pero está genial. Él hace la pregunta de ¿por qué los hombres nos cuesta tanto elogiarnos entre nosotros? O sea, para las mujeres, tipo, ay, qué hermoso tu vestido, qué lindo que te quedó, tipo, la expresa, ¿verdad? Y el hombre, tipo, metió un golazo y digo, apenas luego le dice algo, viniste reinspirado hoy, qué sé yo, y ese ya es lo máximo que te va a decir, Gina, ¿verdad? Si es que no te trozo, ¿verdad? Los hombres, pues nos decimos cosas hirientes y todo eso, ¿verdad? Pero lo más interesante es que en el niño, ahí el niño le pregunta, papá, ¿viste mi gol? ¿Qué te pareció? Porque según este autor, o sea, la pregunta tan importante es, papá, ¿tengo lo que se requiere para ser un hombre? Es como, necesito que me afirmes mi identidad. Y cuando yo entendí eso, wow, que Dios es un buen Padre Celestial en quien yo puedo reafirmar mi identidad. Dios es un buen Padre que antes de que Jesús sea tentado, Él dice,
este es mi hijo amado, en él yo confío, en él tengo complacencia, estoy feliz de que seas mi hijo. Eso es tipo, wow, qué seguridad que tenemos en Cristo Jesús. O sea, qué seguridad que tenemos para enfrentar después los desafíos que se vengan, ¿verdad? Y Y eso más quería conectar, que vos hables, Marian, de, volviendo al tema, cómo afecta la infancia en el desarrollo emocional, ¿verdad? Porque hablamos de niños y de papá, ¿verdad? En qué, son varias cosas, en qué, son varios puntos ahí, Josías, que son polémicos, ah, pero el primer punto es por qué entre hombres, ¿verdad? Porque culturalmente hay una muy mala educación y son ok. mal educados. ¿Vos hablas a nivel de Paraguay o estás hablando a Sí, nivel latinoamericano? latinoamericano, porque no somos solamente los paraguayos que se tratan de esa forma, los hombres en otros países también, yo que tuve experiencia con otros latinoamericanos, colombianos, brasileros, la misma cosa, o sea, son otras palabras, son otras Tu esposo es formas, brasileño, mi ¿verdad? esposo brasileño, O, sí. Pero mi esposo creció en una familia distinta otra vez, pero igual, o sea, igual, el ambiente afuera, latino, el problema, ¿verdad? La mentalidad latina, bruta. ok. Eso, ¿verdad? Después hay un tema muy delicado acá, voy a volver a Paraguay, que es el tema que yo me sé de memoria, porque también soy parte de la estadística, la ausencia de la paternidad. Mira, si Jesús necesitó la reafirmación de su padre, si Jesús necesitó la reafirmación de su Padre, cuánto más nosotros meros mortales necesitamos de la presencia de nuestro Padre y de su reafirmación. Y mira que justo hoy estaba conversando eso con mi esposo, de las marcas de la infancia. Yo voy a cumplir, ya cumplí 38, ya quiero decir demasiado, voy a cumplir 40, ¿verdad? Hoy le dije a mi esposo, ya voy a cumplir 40, y me dijo, 38 recién cumpliste. No sé por qué tenemos eso de que queremos decir que ya vamos a estar más allá. Y yo todavía tengo marcas de la ausencia de mi papá. Y hay Ok. veces que yo algo que a mí me impactó mucho, no sé, el Señor tocó mi corazón en el año 2008. Y ya hace unos buenos años que yo conozco de la paternidad de Dios. No a Dios solo como Dios, sino como Padre. Y es impresionante cómo afecta nuestra vida la imagen de nuestro papá terrenal con la imagen del Padre Dios. Y la Buenísimo. Habla dificultad, de eso, súper. no, es que la dificultad para confiar en Dios como Padre, una cosa es Dios, pero otra cosa es Dios como Padre. Y Así esas como marcas, cuando hacemos, es que es tan crucial lo que estás mencionando. y, y nuestra cultura, hombres cobardes, hombres miedosos, hombres inmaduros, infantiles, embarazando un montón de mujeres y abandonándoles, porque no tengo, yo antes tenía como más miedo de decir, pero son cobardes, porque estos niños crecen sin la figura de un padre, con la necesidad emocional de un montón de cosas, de reafirmación, de cuidado, de protección, de seguridad financiera, o sea, de protección ambiental. Entonces, todas esas dificultades son súper marcadas en el corazón de la persona. Y tenemos un montón de gente violenta, un montón de gente que no sabe gestionar su emoción, un montón de hombres dudando de su masculinidad, no, porque no tienen como una identidad. Y no estoy hablando de estos casos de género, estoy hablando solamente de lo típico, ¿verdad? Hombres que Y sabes que, gritan, hombres que... María, yo te digo, cuando yo, esto que vos estás hablando es tan profundo y tan espiritual a la vez, porque yo cuando supe eso, de que hay hombres tan rotos y tipo, tengo tanta misericordia y gracia otra vez por ellos y digo, wow, ojalá de niño o de más pequeño hubiese entendido esto de las emociones. O sea, de por qué ciertos hombres reaccionan como reaccionan y cada persona tiene otra vez su historia, ¿verdad? Y es muy fácil y hay una diferencia. Para mí, por ejemplo, entiendo que hay
un buen concepto de hombre y yo les llamaría varones, a los que son progenitores y no cumplen su verdadera hombría, ¿verdad? Porque también necesitamos como cristianos, también los varones, empezar a explorar nuestras emociones y hablarlo, ¿verdad? Sanar con el Señor, sanar con su palabra, sanar con terapeutas, con personas que nos ayuden si es que necesitamos ya ese nivel de acceder también a un profesional, ¿verdad? Entonces, no, eso quería compartir lo genial, lo del papá terrenal. Creo que incluso ese Sigmund Freud que era ateo hablaba un poco de eso, ¿verdad? De tipo que la relación con tu papá de alguna forma se relacionaba con la forma en que percibís a Dios. No sé si alguna vez Honestamente, yo lo a mencionó. Freud no le leí mucho que diga. Mm, mm, mm. Yo No, ya está bien, estoy. no te perdiste mucho. No Sí, te eran perdiste. muchos libros para la memoria, había que elegir lo que amo. Pero sí, o sea, y eso afecta ahora, cuando se empieza ese proceso de aceptar a Dios como Padre, alguien escribió aquí, Dios puede llenar ese vacío. Ujú, No sé si necesariamente es una cuestión de vacío o es una marca en la personalidad del que se queda. ujú, Entonces, ujú. puede ser una herida muy profunda que puede marcar. Ahora, no es tu destino. O sea, hoy yo no, si uso mi ejemplo personal, yo estaba destinada a casarme con, ¿verdad? Y estar separada ya hoy. Yo me casé con un hombre porque yo sé que Dios sanó esa parte en mí, pero hay Ujú. otras partes que todavía siguen de repente apareciendo, después de mucho así, ¡ups! Aparece algo. Dice, porque somos una obra que se sigue perfeccionando y que sigue el Señor limpiando. Mariam, ahí quería aportar algo, vos dijiste algo interesante, ¿verdad? Cada persona tiene su historia Sí. y que Cristo, Jesús en los evangelios, especialmente en el de Mateo, decidió incluir en su genealogía a gente tan imperfecta. Y ahí si nos remontamos, pensamos entre los primeros aparece Abraham. O sea, un tipo que miente diciendo que su esposa es su hermana para quedar bien nomás. Un tipo que se apura y sigue las costumbres paganas, como decía el Código Hammurabi, que podías meterte con tu criada. O sea, cuando Dios le dijo, vos vas a tener un hijo, él se desespera, obviamente ya tenía más de 80 años y no venía la promesa de Dios, entonces se apura. Y mira, toda la cantidad de personas que están en esa genealogía, Rahab, una persona que estuvo en la prostitución, pero que Dios le restauró y Jesús dijo, tu historia va acá, Rahab, vos sos parte de mi genealogía. O sea, eso a mí como que me da así tipo todo un piní, tipo, wow, cómo lo que Cristo, a pesar de las historias de estas personas, a pesar de que personas mintieron, Abraham mintió, lo hizo después Jacob también, con sus hijos y todo eso, porque él, no, claro, lo hizo con su hermano en los momentos de obtener la primogenitura porque se fue cuando su papá era ciego y se disfrazó su hermano. Entonces ves patrones de decisiones por gestión, a veces una mala gestión de sus emociones, pero de igual forma Dios los usó a ellos, o sea, Dios les restauró, entraron en su taller y Dios le obró de tal forma de que Dios te dice a vos hoy, con tu historia rota y los que están escuchando, a pesar de la historia, de lo que viviste, a pesar que tu papá no estuvo presente, a pesar de que tu mamá no estuvo, yo como padre celestial sí estuve. Eso para mí es tipo, y que vos podés ser parte de mi historia porque Cristo pone un nuevo capítulo de mi historia. En Cristo soy una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Y eso me encanta que Dios tipo, de cualquier historia, por más terrible que pueda ser, Dios puede hacer una obra maravillosa, eso no tengo duda. Uh-huh. Y bueno, ahí vemos cómo la transformación de la mente, a mí me encanta Romanos 12 que dice que transfórmense, no, renuévense por medio de la transformación de su mente o algo así, estoy parafraseando, realmente no me acuerdo acá, Romanos 12, 1, porque estoy mezclando NTV con Te Reina puedo Valera leer, sí. Romanos 12, 1 me dijiste. 12, 1. Leo. Dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Ese es. No, me equivoqué. Así en otra versión dice, es vuestro culto racional. Creo que sí, es otra versión nomás la que yo uso.
Te voy a Ah, entender. claro. El 2 es, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahí está. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y en la versión Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. Y Ah, eso ok. de no conformarnos es algo que es como que sigamos, ¿verdad? Trabajando y transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? No, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, yo quiero relacionar, me encanta relacionar con mi abordaje, ¿verdad? Porque existen muchos abordajes en la psicología. Está la gestal, está la conductual, está la psicoanalítica, la sistémica. Mi abordaje es cognitivo. Y en el abordaje cognitivo trabajamos los pensamientos. Entonces, desde que el creyente realmente crea, ¿verdad? Porque nosotros estamos pasando por una crisis espiritual muy fuerte en los últimos 15, 20 años. De hecho, cuando yo me hice cristiana ya empezó todo esto, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos sociales, pero no hay cristianos convertidos. Entonces hay mucha gente que se va a la iglesia, pero la iglesia no está dentro de esa persona. O sea, la transformación no están todavía. Yo recuerdo que tenía una profesora que decía, tenemos que convertir cristianos en cristianos porque son Ok. solamente cristianos de nombre y no tienen conversión real, ¿verdad? Yo no sé, yo tengo miedo de juzgarle a alguien y decir, vos no estás convertido, vos no naciste en hora, tipo, no sé. Vos no sos hijo de Dios. Dios me mostró. O sea, no, pero de hecho que la mayoría de los cristianos estamos en esa transición de santificación, donde tenemos muchos hermanos en la fe que realmente tienen muchas luchas. O sea, yo también, si yo hablara con mi yo del pasado, yo digo, wow, fui un gran inmaduro emocionalmente, ¿verdad? Quería leer este comentario y después puedes continuar, María. Saludo a mi mamá también que comentó, mi mamá también es psicóloga, Marian, así que ella es capísima, o sea, si hay algo una razón por la cual yo estoy bien, es gracias a las oraciones de ella, porque ella me enseñó todos los principios que vivió con mi papá, así que gracias, mami. Anton León dice, todo lo que podemos generar, hacer, etcétera, una vez que aceptamos a Cristo a pesar de todo lo que somos, dice. Marian, un comentario súper random voy a hacer para ir cerrando porque se nos termina el tiempo. Te digo, prepárate porque es re random. O sea, tipo, me vas a decir que tiene que ver, pero en realidad sí tiene que ver. ¿Qué, qué te pareció el impacto de la película? Ahí se me fue el de las emociones, el de Intensamente, alegría, tristeza. ¿Qué intensamente. pensás, qué pensás de esa película? Sí, sí. Bueno, primero no es película para niños, ¿verdad? Ok. ¿Por qué No. no? Perdón, pero Tiene- yo tipo, como hizo Pixar, ¿por qué no es para niños? Porque los niños empiezan a identificarse con las emociones. Ellos todavía no tienen madurez neurológica para comprender y separar. Ellos hacen algo que se llama simbiosis. Entonces ellos siguen buscando modelos. Entonces, esto es para un pensamiento abstracto, no para niños que tienen pensamiento concreto. Entonces, Ok. imagínate que ellos asociaban géneros con las emociones. Por ejemplo, la rabia, el hombre, la Ujú. tristeza, la mujer. Entonces, Ok. entonces nosotros de adultos ya entendemos que el objetivo no era ese, pero los niños no van a tener esa capacidad de separar las cosas. Uno. Dos, Para vos, ay, qué bueno está eso. Yo nunca lo había pensado así porque de verdad, o sea, yo dije, al fin, una buena película que tipo le va a ayudar a los padres para decirle a los niños cómo gestionar sus emociones, pero no lo había pensado de esa forma de que los chicos, como decís, su pensamiento abstracto no está todavía como para desarrollarse, ¿verdad? ¿sabes en qué momento me di cuenta de eso? Cuando Cuando mi hijo varón me dijo, yo soy la rabia. ese que tira fuego así, tipo, Sí. así, yo soy la rabia, o sea, Y él mamá, dice, mi ser es eso. sí. Y mamá es alegría
Mm. Papá es el miedo. O sea, no, yo me quedé así, no, no, O Benjamín, sea, espera, espera. Mi hijo no totalmente entendió. otra cosa concluyó. Ajá. Claro, bueno, mi hijo, yo también desubicada le di, dejé mirar, ¿verdad? Pero yo le acompañé y todo, ya desprogramamos eso, ¿verdad? Pero igual él interpretó de esa forma. Ahí fue donde yo ¿Desde empecé a mirar y a mirar otra vez. cuántos años tiene tu hijo, María, si se puede saber? Él tenía 3 cuando vio. Ahora va a cumplir 4. Ok, pero Imagínate. entonces, ¿vos recomendás esa película desde qué edad recomendarías? Y mira, cómo de influenciables son nuestros jóvenes ahora. Yo creo que depende mucho de la madurez del adolescente. En teoría, según el libro, debería ser de los 3 en adelante, podría ser. Pero ¿cuál es el problema con Riley? Que le dieron mucho protagonismo a los ataques de ansiedad y el control de la ansiedad. ¿Y qué hace un adolescente que no tiene carácter, que todavía es influenciable? Se identifica con eso y asume, yo tengo trastorno de ansiedad, yo soy ansioso. Y se abrazan a un diagnóstico. Entonces, yo creo que pueden ver, pero acompañados de adultos que orienten la película, pero no solos. No es, no, toma, mira y aprende de las emociones, no. No, no es así de fácil como muchos lo pintan. Ay, qué lindo, se hizo película para las emociones, hermoso, y tipo, vean, y ya Pero es está. para debatir juntos y para Ah, conversar y para estudiar la película, porque la película es excelente. Explica cómo se crean las memorias, explica cómo se genera la identidad de la persona, cómo pueden convivir al mismo tiempo. Soy mala, soy bueno, soy útil, soy inútil. O sea, eso de puede hecho, coincidir. que no están todas las emociones allí, ¿verdad? Y es muy interesante nomás que nosotros tildamos algunos de negativa, volviendo un poco y conectando este tema con lo que la iglesia percibe a nivel general, ¿verdad? Por ejemplo, hay una música que dice, con papá analizamos, me encanta, él mismo me dijo, él es pastor, ¿verdad? Me dice, esta música dice, no puede estar triste el corazón que ama a Cristo. Atendé lo que dice, no puede estar triste el corazón que ama a Cristo. O sea, si vos lees la Biblia y lees los salmos y dices, angustiada está mi alma hasta la muerte, o sea, hay tantos textos que te muestran que de verdad, como cristiano, como hijo de Dios, a veces puedes pasar mal. Y no está mal estar mal, lo que está mal es enterrar y decir, no, yo tengo que mostrar que soy fuerte y bueno, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que o sea, entra ahí ya en un tema teológico, ¿verdad? Que está afectando que tipo, la tristeza es una emoción mala, la ira es algo malo. El enojo, no puedes enojarte, ¿verdad? Sí, ese es el problema, categorizarle en bueno y malo. La tristeza no es mala, la tristeza ayuda a nosotros mostrarnos vulnerables y que el sentido de la comunidad se vuelque hacia nosotros y no nos sintamos solos. ¿Te acuerdas que te hablé de la función de la ira? La función de la tristeza es generar compasión y que nosotros sepamos recibir ayuda y sepamos, nos hace consciente de cuán amados somos también por nuestra comunidad. Si yo no me muestro triste, nadie me va a demostrar su amor. Entonces, tiene que ver. Ahora, en la tristeza también tiene otra función que es la de aprendizaje. Son aprendizajes profundos. Y si nosotros no pasamos por la tristeza, muy difícilmente dejamos morir al antiguo yo para que para que nazca el nuevo. Y cada vez que hay partes de nuestra personalidad o de nuestro carácter, vamos a llamar en términos pecaminosos, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso de duelo, de tristeza, de muerte, ¿verdad? Para que pueda nacer. Y ahí recién se puede ver el fruto del Espíritu Santo. Si no, no se puede ver, porque si no, todo es falso. Todo es, está todo bien, yo soy triste, no me falta nada, entonces acá yo nunca lloro, acá yo nunca estoy triste. Entonces, ¿cómo entonces realmente nos vamos a acercar al Señor si Él se compadece de un corazón ¿cómo que dice la Biblia? En fin, un corazón que se arrepiente, un corazón que no se enaltece a sí mismo, ¿verdad? Sí. Porque yo no me presento en la oración, Señor, yo estoy tan feliz. No, no, yo digo, Señor, yo soy tan poca cosa y te necesito tanto. Entonces, ese es un corazón humillado. Ser tan vulnerable ante Dios, ¿verdad? Es como que cuando Jesús dijo la oración del fariseo que hablaba,
el frente al público, Señor, gracias porque no soy como estos hombres o como este publicano, ¿verdad? Pero el publicano en su corazón ya tenía, ni siquiera alzaba su mirada al cielo, sino decía, yo soy un pecador, digo, eso, esa actitud creo que es la que Cristo quiere que reine en nosotros, ¿verdad? La de vivir el verdadero yo hago ese ejercicio personal, a mí me encanta, ¿sabes, Marian? El autor Félix Ortiz, el teólogo, eh, también hay otro que es Peter Scazzero, ¿verdad? Que hacer el ejercicio de identificar quién está actuando, por ejemplo, en un momento. Yo estoy con un joven, estoy con un grupo de amigos. ¿Quién está actuando? ¿Está actuando el verdadero yo creado en Cristo Jesús o está actuando el falso yo? Y el falso yo es la carne, el que vive los malos deseos, el explosivo, el que paga mal por mal. Pero el verdadero yo para mí es el que gestiona bien sus emociones, el que transmite paz al hablar, el que busca mediar las cosas, el que comparte el gozo y la alegría y se ríe a carcajadas, comparte la alegría que tiene, el que reconoce los beneficios que leímos, ¿verdad? Que recibe de parte de Dios y vive agradecido, contento, ¿verdad? Y eso. Y última cosa para cerrar, Marian, eh, ¿cuáles son las cosas que obstruyen el desarrollo de la gestión emocional hoy en día en los jóvenes? ¿Qué es el gran desafío que vos ves a nivel sociedad que está obstruyendo de que los jóvenes y adolescentes tengan ese tiempo de gestionar sus emociones? El aislamiento, Ok. el aislamiento social. Ahora, porque estamos tan inmersos con cuestiones de tecnología, la distracción y el entretenimiento ocupa gran parte del tiempo de las personas, niños, jóvenes, adultos, bebés. Y eso no te permite desarrollarte socialmente. Y para que nosotros tengamos esta conversación cara a cara, ahora estamos lejos, ¿verdad? Vos estás en... ¿Dónde vos estás? Yo estoy en Colonia, no en Sí, Chaco, paraguayo, sí. vos estás en el Chaco, yo estoy en Alto Paraná. O Ay, sea, claro, la tecnología nos acerca, ¿verdad? Pero la ujú. tecnología paradójicamente nos está alejando porque hoy la gente ya no sostiene una conversación, no quiere, se aburre, no le gusta. ¿Por qué? Porque están perdiendo capacidades de comunicación, habilidades Ok. que nosotros desarrollamos desde niños, de comunicación, de conexión, de Ah, relacionamiento. hay un texto de la Biblia que dice, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, eh, dice que aprenda a vivir, dice, o te invito más o menos a que seas un siervo sufriente, algo así es el término, pero en otra versión. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. O sea, le está diciendo que el sufrimiento y el dolor, por los momentos de angustia y tristeza, que use eso y que explore, que gestione eso, porque son momentos donde vos aprendes a conectarte con un Dios de manera tan diferente, o sea, con una pérdida, con algo de dolor en casa, una situación que pasaste con alguien, con un hermano. Entonces, eso. Eso quería compartirlo, ¿verdad? Que a veces yo creo que los adolescentes o jóvenes se están llenando de dopamina y todo eso en el cerebro con los celulares y no le dedican más tiempo a trabajar en su yo, en el Ujú. vivir ahora y gestionar, vivir. Eso, hay momentos donde te va a tocar luchar contra el Goliat, ¿verdad? Pero nuestra actitud a veces es más, agarrar el celular, de qué pesado mi hijo, de barolear a la tablet nomás, ¿verdad? Tipo, siempre estamos buscando dopar eso, esconder lo que estamos viviendo y no trabajamos en eso, ¿verdad? Sí, y lastimosamente eso afecta el neurodesarrollo de los niños, especificando, ¿verdad?, el tema de los niños, y en los adultos nos adormece y hace que nosotros cada vez estemos más deprimidos y tengamos poca capacidad de disfrutar.